¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Vamos a ver una review más del canal, en este caso de Siux, que va a ser la primera Siux que va a estar en el canal. Luego prepararé los otros dos modelos que tengo, pero esta es la primera vez que voy a contar con Siux en el canal, así que muy agradecido a la marca. Y vamos a ver la pala de estupa, la Electra ST1. Vamos a ver primero cómo es físicamente, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo se comporta, como siempre, en la defensa y en el ataque. Solamente deciros que es una pala que en general me ha gustado bastante. A velocidades bajas va muy bien, a velocidades medias va muy bien y a velocidades altas igual le he echado un poquito de menos que despidiera algo más. Es verdad que es una pala de muchísimo control, da igual que la pelota os venga rápida, os venga lenta, la queráis apretar bastante y demás, es una pala que genera bastante control, con lo cual aquellos que estáis buscando una pala de estas características os va a venir muy bien. Si queréis una pala con un poco más de potencia, que en cuanto toquéis la pelota salga mucho y demás, bueno, igual hay otros modelos dentro de Siux, como me ha parecido a mí la Genesis, que os puede ir mejor, pero independientemente de eso, es una pala que a mí me ha gustado bastante, genera bastante control. Vamos a ver cómo es físicamente, ¿no? Tiene una cuerda estándar, la típica que le tienes que dar tantas vueltas a la muñeca como quieras para sentir esa sensación de sujeción. El tema de la empuñadura, bueno, se caracterizan por estos grips que son de la marca Shockout, de estos nervios centrales que tienen para que se pueda ir acomodando la mano. Yo no he tenido ningún problema en ningún momento, no he sentido que la pala me resulte incómoda, que tenga algún movimiento en el que vas modificando las empuñaduras que te sientas raro. O sea, no, al final te adaptas y encuentras una posición en la que estás bastante a gusto. Sí es verdad que a lo mejor en la parte final le hubiera echado de menos que fuera un poquito más acolchado, porque con el tapón, que tiene unas aristas marcadas, y con esta zona de aquí, que no tiene nada de acolchamiento, pues al final sí que puedes notar en exceso esas aristas, ¿no? Pero bueno, esto con un overgrip o dos se pueden solucionar sin ningún tipo de problema. Si seguimos subiendo hacia arriba, ya estáis viendo que es una pala que tiende a ser un poquito más redonda, un poquito más... Yo la catalogaría un poquito más como redonda que como híbrida, porque veo una forma más redondita y entonces es así como me parece que es la descripción de esta pala. Vemos esta zona de central, que como sabéis al final del vídeo siempre os cuento un poco las características tecnológicas de la marca. Sí que nos vamos a la zona del puente, que es donde a mí me gusta hacer hincapié de dónde va la mano no dominante, y sí que os tengo que decir que me ha pasado en las 3 Siux que me han dejado, que le han sacado este sistema arenoso, y el problema para mí es que le ponen el sistema arenoso donde también tiene que ir la mano no dominante. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los golpes que haces de revés, mira el sonido, pues digamos que notas esa sensación de aspereza, ¿no? ¿Es un problema? No. ¿Lo notas como para decir, oye, no me compro la pala porque tiene ese sistema? No, pero estaría muy bien para los fabricantes que si le ponen el sistema arenoso, como me ha pasado en otras marcas, se lo pongan en la superficie de golpeo y en el resto no. Pero claro, entiendo que es más fácil coger la pala cuando la tienen hecha y sumergirla en este sistema arenoso, que vamos, que yo me estoy inventando que la ponen y la meten así, pero como tiene toda la pala, entiendo que va en un formato o en un sistema parecido. Entonces es más sencillo hacer eso que hacer solamente las caras de impacto, ¿no? Pero sería de agradecer para que no sufran los dedos a la hora de hacer los reveses. Dicho eso, es bastante cómodo, ¿vale? No tiene nada más aparte de esa sensación de aspereza. Luego, si seguimos subiendo, no tiene protector, ¿vale? Lo voy a poner así para que se vea bien las letras de la marca Siux. No tiene protector, así que le tendréis que poner algún protector para evitar que la pala pues, se desconche por ahí y se ponga un poquito fea. Tened cuidado con los protectores, que ya sabéis que le suben una serie de gramos a la cabeza de la pala. En este caso es una pala que es bastante manejable, todavía no las he pesado, de hecho tengo la báscula ahí para hacerlo, así que durante el vídeo os iré poniendo el peso, aparte en la parte final como siempre, pero es una pala que tiene muy buen balance y es muy liviana en sensaciones, ¿vale? Entonces es una pala que la he manejado muy bien en el fondo y muy bien en la volea, y sobre todo a la hora de tirar bolas, también he estado lanzando bolas con ella y la verdad es que es súper cómoda. O sea que a la hora de manejarla vais a encontrar una pala que funciona muy bien. Así que nada, vamos a ver un poquito cómo se comporta la pala en el ataque. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a probar y hacer la review de esta pala Siux, la Electra de estupa. La he estado probando durante unos días para ver cómo tenía las sensaciones y bueno, deciros que le he quitado los shockout que vienen porque hace que la pala se quede demasiado dura y no me terminaba de convencer esa dureza
porque también la he probado como ahora sin los shockout y es un poquito más blanda y bueno, como que a la hora de describir la pala prefiero hacerlo sin los shockout, porque al final los shockout es simplemente que la pala se endurece y la bola sale un poco menos. Entonces prefiero hacer un poquito la review sobre las sensaciones que tengo en el fondo sin los shockout, que es lo que hago con todas las palas que las traigo. Entonces bueno, es una pala que es súper manejable, tiene un peso muy agradable y un balance súper cómodo y la verdad es que se maneja muy bien, tanto las bolas por aquí bajitas, que sabéis que cuando la pala cabecea un poquito pues siempre cuesta un poco más el manejo de la mano, y la verdad es que se mueve muy bien la pala en el aire, tiene un toque bastante cómodo. Voy, Rosa. Tiene un toque bastante cómodo hacia lo que es hacia adelante, sale bastante bien, tiene un punto dulce que es bastante amplio. Es verdad que a lo mejor es una pala que os va a dar bastante control porque la salida de bola que tiene está bastante bien, no es una pala que según la toques sale una barbaridad, con lo cual a la hora de estar aquí atrás vais a sentiros bastante cómodos porque vais a tener bastante manejo de lo que es la pala. Todo lo que estoy dando así a bote pronto y por delante me gustaría que saliera un poquito más. Yo creo que por lo que estoy viendo en las Sioux en general las suelen hacer un poquito blandas. Entonces todo lo que es de pared pues es muy agradecido. Va, Rosa. Pero todo lo que me queda aquí por delante y tengo que jugar a bote pronto me da la sensación de que la pala o la bola se queda un poquito en estas. Como que tengo que pegarle yo un poquito más a la bola. Pero no es mal control, ¿eh? No es mal control. O sea, que está... O sea, no es mala salida, no está mal. Lo que pasa es que es verdad que si a lo mejor os achuchan un poquito, pues echáis de menos... Perdón, Rosa, echáis de menos que la bola salga un poquito más. Pero bueno, en general, de fondo, se comporta bastante bien. Me gusta. Es muy manejable y sale lo suficiente como para poder ponerla en el otro lado. Aunque sí es verdad esa sensación que os digo de que parece que se queda un poquito y le cuesta salir. Ya habéis visto que tiene buena manejabilidad, que es una pala que responde muy bien con paredes, sin paredes, los boteprontos, que aunque no la centres bien, la bola va bien. Bueno, ya habéis escuchado un poquito cuáles son mis sensaciones en el fondo, así que vamos a ver ahora cómo son en la volea. En la volea, vamos a ver ahora la pala de estupa en la volea, sin los shockout, a ver cómo se comporta. Es una pala que tiene sensaciones... Ahí va, qué buena. Tengo sensaciones como enfrentadas, ¿no? Porque hay veces que me da la sensación de que la pala es un poco blanda y que no sale lo que me gustaría a lo mejor que saliera una pala de este calibre, pero sin embargo hay otras veces que la pala responde muy bien y sale bastante bien, que dices, joder, pues es una pala que si muevo la pelota bien, me anda. Es decir, no si muevo bien la pelota, a ver si me sé explicar, que cuando la tocas bien, en el punto dulce exacto, la pala la verdad es que va muy bien. Cuando la descentras, no es que vaya... No pasa nada, Rosa. Cuando la descentras, no es que vaya mal, pero echas de menos que pudiera salir algo mejor. Que bueno, suele ser habitual también en las palas, que cuando no se centran no va. ¿Qué ocurre? Que es una pala que a la velocidad que me está tirando Rosa las bolas, la verdad es que la pala se comporta bien. Pero es cierto que he probado la pala con alumnos que me viene la bola mucho más agresiva y mucho más fuerte, y cuando he querido con esta pala darle velocidad a la bola, me ha pinchado un poquito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para como me viene la bola y como yo le he dado, necesitaría que la bola me saliera más. Y sin embargo, no me sale tanto como a mí me gustaría. Es una pala, no obstante, que se comporta bien. Otra, que te puede dar la velocidad que vas buscando. Pero fíjate, si la comparo, por ejemplo, con la Genesis, para mí sale más la Genesis que esta. Perdón, Rosa. ¿Qué ocurre con esta? Si sale un poco menos, que te puede generar más control
pero resta un poco de potencia en determinados momentos. Así que es lo único que os puedo decir. Que si yo quiero meterle velocidad a la bola, con esta le doy la velocidad, pero me da la sensación de que me esfuerzo más de la recompensa que obtengo cuando voleo, con lo cual al final no sé si es exactamente porque la pala es excesivamente dura, que no la tengo yo por una pala dura, o que es más blanda de lo que me gustaría para poderle sacar más velocidad a los tiros. Aquí es un poco lo que os decía, ¿no? Con Rosa, por ejemplo, estaba voleando a una velocidad cómoda y la verdad que las sensaciones de la pala están bastante bien. Pero es verdad que yo he notado con alumnos que no han sido Rosa, que las he probado en otras clases, que necesitaba darle un poco más de velocidad y con bolas cómodas le puedes dar velocidad y te genera mucho control. No tanta velocidad como me gustaría, pero bueno, no va mal. Pero cuando la bola ya te viene dura y tienes que pegarle tú también a la bola para sacarle provecho, ahí es donde yo creo que la pala se queda un poquito corta. Te da muchísimo control, no fallas la bola, puedes hacer la velocidad o puedes acelerar lo que tú quieras, que la bola siempre te entra, pero es verdad que igual si necesitas que además de poder tener ese control tenga un puntito más de velocidad, para mí la Genesis, por ejemplo, también de Sioux, que también es otra pala que subiré al canal, para mí esa tiene mejores sensaciones, por lo menos a la hora del impacto, ¿eh? Es verdad que, por ejemplo, esta pala la he probado con un alumno que le he dicho, probando las tres Sioux que he tenido, la Black Carbon, la Genesis y esta Electra, que me dijera entre las tres cómo sentía la pelota, ¿no? Cuál le venía un poquito más difícil. Me dijo que entre la Genesis y esta la verdad es que no notaba mucha diferencia, pero sí que con una de las dos, que creo recordar que era la Genesis, o esta, yo creo que era esta, es que no me acuerdo muy bien, pero una de las dos sí que generaba un poquito más de efecto a la hora de botar en la pelota. Yo creo que es esta, porque esta sí que la he estado probando con otras clases y efectivamente el efecto me lo agarra un poquito mejor. Pero bueno, vamos a ver cómo se ha comportado en remate y en bandeja, o en bandeja y en remate, porque me ha sorprendido muchísimo este modelo, al igual que los otros tres de Sioux. Bueno, vamos a ver cómo se comporta la Sioux de estupa en la bandeja. Me va a ayudar para esto Arti. La verdad que es una pala que da bastante control. Primero, pesa muy poquito, es muy manejable, tiene buen balance. Ya estáis viendo que me permite tener mucho control. Bien, y ahora remato por 3. Vamos a ver un poquito cómo sale. Lo hago en este momento sin estar muy caliente. Y es una pala que con el movimiento que estoy haciendo, la verdad es que fijaros lo que sale y no estoy haciendo prácticamente nada. Y sobre todo no he calentado, así que es una pala que se maneja bastante bien y va bastante bien tanto en remate como en bandeja. Ya habéis visto que en la bandeja va bien, se comportan bien, es súper manejable, pero me ha llamado muchísimo la atención en el por 3, porque sale muy fácil. Es verdad que de los 4 ejemplos solamente hay 2 que van fuera y 2 que se quedan dentro, pero no había ni calentado. O sea, le dije a uno de los profesores a Arti, oye, tírame unos globos, hice las 4 bandejas y los 4 remates. Las sensaciones en el remate no estuvieron nada mal, es verdad que solo saco 2, pero las sensaciones de ejecución fueron muy buenas y no había ni calentado, estaba totalmente frío. Y sin embargo, saqué 2, que las saqué bastante bien, y las otras 2 se quedaron dentro, pero porque ahí tenía que calentar un poquito más las piernas para poder ayudarme a la hora de acelerar el gesto. Pero me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho. Así que es una pala que por arriba, tanto en bandeja como en remate, va muy bien. Es una pala que, como os decía un poco al principio, recomendaría para aquellos de vosotros que tengáis un nivel medio alto, me la juego un poco también, e incluso jugadores que tengan menos nivel, que puedan ser hasta de iniciación y quieran esta pala. Cuando digo esto, no quiero decir que esta pala sea para jugadores de iniciación. Cuando a mí me dejáis una pala, o las marcas me dejan una pala y yo las pruebo, siempre digo que el modelo que yo he tenido, ¿quién podría jugar con esa pala? Y yo creo que es una pala en ese sentido muy versátil, porque alguien que no ha jugado nunca, como es una pala muy liviana, muy manejable, redonda, con un punto dulce relativamente bueno, pues alguien que no ha jugado nunca se va a sentir muy a gusto con ella, alguien que ya tiene más nivel y que tiene ese nivel medio del que hablábamos se va a encontrar muy a gusto, y el que tenga un poquito más de nivel, pues todavía le va a poder sacar algo de provecho, pero creo que para tener ese tipo de juego explosivo, de pegada, de acelerar, de querer quemar la pelota, creo que con esta va a tener la sensación de que se esfuerza mucho y que a la bola le falta algo, porque además se la ha dejado algún profesor y ha tenido la misma sensación, que va de locos, pero que le faltaba un pelín cuando ya quieres jugar a una velocidad mucho más alta.
atacando, en defensa a mí me parece un palón. Así que nada, poco más. Que muchas gracias por estar ahí, gracias por compartir vuestro tiempo. Espero que os haya gustado los análisis de la pala ya con este micrófono que me da la vida y puedo hablar mientras las otras pistas están ocupadas, y así os voy contando las sensaciones sobre la marcha. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, cuidaros mucho, paciencia con vuestro pádel y nos vemos en la siguiente review. Chao. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one alone